Bienvenido al espacio de contenidos de la Universidad Champagnat, un canal con entrevistas a nuestros académicos, a nuestros investigadores y conferencistas. Mi nombre es Alejandro Giuffrida, soy el rector de la universidad y estamos haciendo este podcast desde la Sala Borges de la Biblioteca del Campus Central en Godoy Cruz, Mendoza. A todos y a todas, muchas gracias Bárbara, Ana, gracias al rector de la Universidad Champagnat, gracias por la invitación a la Universidad FASTA también, a Mario Adaro, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Un placer ser parte de este staff docente y dar inauguración a esta diplomatura muy importante, y ahí salgo un poquito de ese lugar de los profesionales que están en sí, que a su vez muchos de ellos participan tanto en el Poder Judicial como en los poderes ejecutivos. O sea, no solamente tienen conocimiento académico, sino también de gestión. Me parece que esta etapa, lo que nos ha demostrado la pandemia del COVID-19 fue la importancia de la ciberseguridad, ¿no? No solamente a nivel gubernamental, que es un poco algunas reflexiones que me gustaría hacer en la charla de hoy, sino también a nivel de usuarios particulares, ¿no? Hoy está en la tapa de los diarios y me parece que esto también, no solamente para los que tenemos eventualmente un cargo de decisión política, establecer políticas públicas al respecto, sino también conciencia ciudadana, ¿no? Un poquito la idea de la charla de hoy es, como decía, ver cómo, la idea no es contar qué estamos haciendo desde la Dirección Nacional de Ciberseguridad, sino cómo se debería instrumentar una política pública a nivel de ciberseguridad, que es muy distinta a lo que se entiende quizá por la política de seguridad informática de una organización, pero que también está relacionada. Me gustaría empezar, y acá tengo la computadora, no para leer, sino para así citar textualmente algunos autores que me gustaría para empezar esta charla, que nos brindaban hace muchísimos años un panorama bastante raro para aquel entonces, pero que ahora lo vivimos con muchísima actualidad y que tiene que también que ver con mi formación, y son autores que vienen de la teoría comunicacional, ¿no? Bien, ustedes, no sé si escucharon nombrar a Marshall McLuhan, ¿no? Un filósofo y teórico comunicacional canadiense, quizás conocido por la famosa frase que utilizó durante la década del 60, que es la aldea global, ¿no? Que tuvo mucha repercusión en el ámbito académico en los 90, cuando Internet se hace pública. Internet, ahora vamos a ver, es una tecnología que tiene 50 años, pero a nivel de uso cotidiano como sistema o medio de comunicación, es a mediados de los 90 que nosotros la conocemos, o la conocimos, ¿no? Les decía, además de estas frases y otras como el medio es el mensaje y demás, les decía que a partir de la llegada de la imprenta, el mundo dejaba, digo porque voy a citar unas cosas que va a parecer de notable actualidad, lo dijo hace 50 años. Con la llegada de la imprenta, el mundo dejaba atrás la edad mecánica que se había iniciado con la creación de la imprenta, ¿no? La imprenta de Gutenberg. Él decía que la era eléctrica, como llamaba él, algunos llaman la sociedad de la información, como la conocemos hoy en día, llegaba algo que era la luz y la información a pasar un rol fundamental dentro de las sociedades, ¿no? Él decía, la era electrónica, quiero citarlo textual, en la era electrónica, la naturaleza humana es traducida en sistemas de información tecnológicos. En este proceso el hombre no es consciente de estos cambios y sus consecuencias culturales, ya que la transmisión de información a la velocidad de la luz no permite la posibilidad de asimilación. Lo quiero leer textual porque esto lo escribió hace 50 años. Y tiene mucho que ver con que a veces, y esto no es novedad, no es noticia, lo que estaba diciendo acá es que la tecnología, sobre todo las digitales, va mucho más rápido de la capacidad de asimilación humana. Y eso tiene mucho que ver con el tema de cómo reaccionamos frente a determinadas cuestiones que se nos presentan desde el ámbito de la justicia, desde el ámbito de la seguridad informática, de las organizaciones, desde los propios gobiernos, los estados, a una respuesta a algo de constante dinamismo, como tienen las tecnologías de la información y la comunicación, instantáneas y en constante, persistente mutación y desarrollo, que es lo que estamos viendo en pandemia, ¿no? Pues hay otro autor que se llama Manuel Castells, un filósofo y economista español, que escribió una serie de libros durante la década del 90, cuando Internet todavía no era pública, que hablaba ya así el término de la sociedad informacional, ese que es más cotidiano para nosotros, ¿no? No hablaba de edad eléctrica, como decía McLuhan, y decía, la sociedad informacional se organiza en función de la generación, procesamiento y transmisión de información como factor fundamental en términos de productividad y poder.
¿Por qué cito estos dos? Primero porque es una clase magistral, y vamos a hacerlo académico más allá de las reflexiones que me gustaría hacer en relación de cómo los gobiernos deben trabajar el tema de la seguridad. Hoy, esto parece una obviedad, lo escribimos hace 50 años, y ya no hay discusión, y lo que la pandemia ha hecho del COVID-19 es poner sobre el tapete el valor de la información en el siglo XXI. Una cosa es aquellos que trabajamos en algo vinculado a la gestión de la ciberseguridad, la seguridad informática, las políticas públicas, la investigación criminal de delitos informáticos, y otras muy distintas cómo la sociedad lo percibe, ¿no? Hay tres dimensiones de políticas públicas en relación a tecnologías de la información y la comunicación. La primera es el acceso a las tecnologías, ¿no? Y ahí los gobiernos actúan en función de disminuir lo que se llama la brecha digital, donde hubo o hay hay actualmente, obviamente, programas de gobierno orientados a que todo o un gran porcentaje de la población tengan acceso, ¿sí?, a una tecnología digital. La segunda es la cuestión de la conectividad, ¿no? Que esto sí, digamos, hoy sería considerado por nosotros como un derecho humano básico, por nosotros, digamos, algunos especialistas, que debe serlo así, que hubiera sido sí, ¿qué problema tiene ese porcentaje de ese sector de la sociedad que hoy no está conectado? Y el gobierno, bueno, ahí me pongo un poco en el rol de funcionario, luego me salgo, a través de empresas como ARSAT y demás, establece unas políticas en relación a conectividad en todo el territorio nacional. Y me parece que lo que se está empezando a discutir realmente es el valor verdadero, que es el tercer estadio de la ciberseguridad. Y esto se ve en función del notable incremento de casos. Digo, ciberseguridad, la vamos a ver, no entendemos, o no, por lo menos yo no entiendo particularmente, no entiendo como seguridad informática. Ahora vamos a ver, y esto desde nosotros, desde la gestión, lo entendemos así también. Digo, la importancia que se ha visto o puesto de manifiesto a partir del notable incremento de delitos informáticos que se dio durante la pandemia. Eso vamos a verlo más para adelante, pero bueno, no hay discusión, me parece hoy en día, que es una buena posibilidad para que esto generar algo que es una cultura de lo que yo llamo una cultura de la ciberseguridad. En términos criminológicos, el delito informático se explica por algo que se llama, o el ciberdelito, criterio de oportunidad. Si hay algo que viene a demostrar el cibercrimen o el delito informático, es que el delito no está asociado a la pobreza. La mayoría de las condenas que tienen aquellos casos que llegan a la justicia, no son de escasos recursos y demás, de hecho tienen acceso a tecnologías digitales, y cierto manejo, cierta pericia para la comisión de los mismos, ¿no? Digo criterio de oportunidad, ¿por qué? Porque a partir de los 90 surgió un medio de comunicación nuevo, que se hace parte de nuestra vida cotidiana, que es Internet, es un medio global, de fácil acceso y manejo, a partir de las tecnologías touch, los entornos gráficos y demás. Antes la informática era para un grupo selecto, personas que trabajaban en laboratorios de investigación, ingenieros eléctricos de aquel entonces y demás. Habían programas con comandos complejos, con acceso a todo el mundo, a grandes audiencias, en forma inmediata y con grandes posibilidades de interactuar, digamos, desde el anonimato, a partir de la construcción de identidades ficticias que brinda Internet en general. La mayoría de los servicios de aplicaciones que se usan también, en su mayoría son de uso gratuito, o sea, no se paga una suscripción mensual, entonces da posibilidad a aquellos de nuevas modalidades delictivas. Entonces, este es el criterio que explica el delito informático, ¿no? A mi criterio, que es el de oportunidad. Pero hay una serie de factores que hacen y dificultan, me parece, una política de ciberseguridad a nivel gubernamental y también de seguridad informática. Ahora vamos a ver la diferencia, pero esto también incluye. Primero, que Internet, digamos, vamos a partir de esta premisa, es un medio técnicamente inseguro. Es una tecnología que tiene 50 años, no era como lo conocíamos nosotros y fue creado para otra finalidad totalmente distinta a la que tiene en la actualidad. Lo crea el gobierno de los Estados Unidos en el año 69, como un medio alternativo a los sistemas de telecomunicaciones tradicionales, como es el teléfono y el telégrafo. Tiene un fin militar. Te digo por qué cuento esto, no solamente una cuestión histórica, sino para entender en dónde estamos parados. Era básicamente en plena Guerra Fría, en la batalla tecnológica con la Unión Soviética, era si caía una bomba nuclear en Estados Unidos y colapsaban los sistemas de telecomunicaciones, teléfono, telégrafo,
Tenía que haber un medio de comunicación distinto, que funcione diferente, que no sea unidireccional y no esté centralizadas las comunicaciones, para que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sigan comunicadas, y la población también. Esa era la premisa que se planteó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a través de algo que se llamaba Agencia de Proyectos de Investigación de Avanzada, que se creó exclusivamente para la creación de este medio. Se crea este medio, y cuando se crea este medio, se crea como un medio flexible y descentralizado. ¿Qué significa flexible y descentralizado? Que no es unidireccional como el sistema de teléfono, no va un mensaje de punto a punto, sino que se transmiten a través de redes descentralizadas, ahora vamos a ver qué es, pero digamos, paquetes de datos e información por diferentes vías alternativas. Yo envío un mensaje de un dispositivo, se fragmenta, van por vías. Es muy curioso porque la transmisión de los mensajes por Internet, que funciona igual en la actualidad, los creadores de Internet se inspiraron en la guerra de guerrillas maometana de la época, de las tácticas de dispersión. Entonces, si caía, o sea, van por varias vías un mensaje. Si caía una bomba atómica en la costa oeste, por ejemplo, funciona en base a ensayo de error. Vuelve, hay un proceso de retroalimentación del mensaje y se vuelve a enviar por otra vía alternativa. Así nunca dejaba de fluir la comunicación, que era el objetivo máximo de Internet. Bien, esto presenta en términos de utilidad, digamos, comunicacionales, es sumamente bueno. Digamos, Internet funciona así en la actualidad. Pero ¿qué pasa? Internet fue pensado en términos justamente de la seguridad física de las comunicaciones. Cuando se diseñaron los protocolos de transmisión de datos, no fueron pensados en términos de ciberseguridad o seguridad de los datos de información, sino la seguridad física de las redes. El creador del protocolo, no lo vamos a entrar en cuestiones técnicas, se llama TCP/IP, dijo, pues yo creé el protocolo, no pensé en la seguridad de los datos, porque Internet nucleaba todos los organismos militares del ejército, no salía de Estados Unidos, eran los laboratorios de investigación de las universidades, que trabajaban con nosotros y las empresas contratistas. ¿Para qué voy a poner, si era para comunicarnos entre nosotros? ¿No? Después Internet fue virando, fue una tecnología que no fue creada, se creó Internet y es como es ahora, varias innovaciones o técnicas en el medio, y dijeron, bueno, se terminó la Guerra Fría, en el año 89 acá, digo, ¿qué hacemos con esta tecnología? Dicen Estados Unidos, ¿no? Y como cuna de capitalismo, digo, bueno, vamos a hacer negocios, ampliémoslos al resto del globo, y ahí está el objetivo fundamental de la apertura comercial que da el gobierno de los Estados Unidos, es el desarrollo del comercio electrónico. Para eso Estados Unidos lo abre al resto del mundo, ¿no? Y acá es cuando entra la problemática de la ciberseguridad o de los delitos informáticos en la agenda de los gobiernos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos comunes empiezan a utilizar los servicios de aplicaciones de Internet, con la inversión que empieza a hacer el sector privado, los bancos, las empresas en las tiendas en línea. Yo tengo 45 años, no sé, alguno de ustedes si están por mi edad o es mayor, se hablaba mucho de las empresas.com, y que era el negocio del momento poder invertir, como si uno publicaba ahí, ya lo veía, es una red global, bueno, si yo estoy en línea me ve todo el mundo. No funciona, es Internet hoy, casi todos lo sabemos. No es como un canal de televisión que vos tenés 5 ofertas y seguramente vas a tener una audiencia determinada, ¿no? Es por intereses y demás, pero bueno, no va al caso. Lo que quiero decir es, Internet es un medio técnicamente inseguro. Ya tenemos una vulnerabilidad estructural de base, donde se cometen esta serie de conductas ilícitas, ¿no? Ese como primer factor. En términos de seguridad informática, que no es igual a ciberseguridad, ahora vamos a ver qué es ciberseguridad, se dice que se protege, hay una tríada que se llama CIA, ¿no? Por confidencialidad, integridad y disponibilidad de información. La confidencialidad es cuando uno envía un mensaje y tiene que llegar únicamente al legítimo destinatario, no tiene que leer otra persona o otro usuario más que eso, en líneas generales, ¿no? Integridad, que el mensaje llegue completo y que no haya sido alterado durante la transmisión, y la tercera, disponibilidad, que tiene que estar un servicio disponible las 24 horas, para decir una buena manera. Internet no fue pensado ni en términos de confidencialidad ni integridad, solamente de disponibilidad. Entonces ya tenemos un problema estructural, de base, ¿no? El segundo factor, en el ecosistema de Internet, y ahí me pongo desde el punto de vista de los organismos gubernamentales, hay una clara preeminencia del sector privado por sobre el público. Digamos, y quiero hacer una analogía con la seguridad ciudadana en el mundo físico. En la seguridad ciudadana en el mundo físico, el Estado dispone de fuerzas de seguridad que establece, en base a estudios de victimización, estadísticas criminales y demás, un plan de seguridad determinado de acuerdo a la zona. O sea, tienen monopolio legítimo del uso de la fuerza en términos de las ciencias políticas y la sociología. Dispone de la seguridad en la vía pública, ¿no?
¿Pasa eso en Internet? No, no pasa eso en Internet. En Internet es una red de redes, en realidad, de diferentes dispositivos. Empezó siendo como una red de computadoras, donde hay una clara preeminencia en el sector privado, digamos. Son redes privadas que las administran las organizaciones, pueden ser públicas o privadas, pero el ecosistema de Internet hay una clara preeminencia en el sector privado, primero porque se utilizan dispositivos, digamos, sea cual fuere, una computadora, una notebook, un celular, un smartphone, obviamente, que se venden en términos comerciales, hay software comercial, hay empresas de acceso a Internet, hay empresas de diseño de software, o sea, todo el software que usamos la mayoría no es de uso público, hay empresas de proveedoras de servicios de aplicaciones de Internet. Ahora, en todo esto, las condiciones de seguridad que tienen todos esos servicios, aplicaciones y programas, el Estado no los conoce. Entonces no puede establecer un diagnóstico. O sea, tratando de establecer esta analogía con el mundo físico, digo, el Estado está en desventaja, y no es una excusa, digamos, ahora ver cómo el Estado puede establecer una política de ciberseguridad, dentro de un ecosistema donde tiene una presencia menor y competencia no unívoca en función de términos de ciberseguridad y todo lo que utilizan los ciudadanos en la red, ¿no? Ese es un segundo factor. Y acá lo que venía señalando antes, ¿no? La tercera, que las políticas públicas de ciberseguridad siempre tienden a confundirse ciberseguridad es igual a seguridad informática o seguridad de información. Yo creo que no. Y hay organismos y estándares internacionales que dicen, sí, la definición de ciberseguridad está vinculada a la confidencialidad, a la integridad de los datos. No. Por lo menos desde el punto gubernamental, los gobiernos, los estados, y digo nosotros porque así lo consideramos, digamos, en este caso como Director Nacional de Ciberseguridad, la ciberseguridad debe tener el eje en las personas, no en los dispositivos, sistemas y redes. Y no es una cuestión declamativa únicamente, porque si uno pone la mirada sobre los dispositivos, los sistemas de red y establece políticas de seguridad de la información, que eso sí se aboca a la seguridad informática, reduce el problema de la ciberseguridad a un problema eminentemente técnico, cuando en realidad lo que tiene que hacer el Estado, porque esa es su función primaria, que es proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos, lo que estamos protegiendo son datos de información y dispositivos, que inclusive eso está vinculado a lo que es un incidente de seguridad informática que afectan a esos dispositivos. Si uno pone el eje en las personas y establece políticas que puedan afectar los derechos y libertades de los ciudadanos, incluye los delitos informáticos, porque si lo limita la seguridad informática, son solamente incidentes que afectan a eso. Y hay un montón de, obviamente, delitos informáticos no tienen nada que ver con incidentes de seguridad informática. A ver si se entiende, la seguridad de la información de los dispositivos, sistemas y redes es fundamental. Hay una política técnica que protege esto. Análogamente a una política de seguridad pública es, bueno, las casas de cada uno de los ciudadanos se blindan con rejas, con alarmas, eso es lo que hace la seguridad informática. Estos son tus dispositivos, tenés tu información, bueno, protegelo de esta manera. Ahora, el Estado no se puede limitar a eso. Todo lo que pase afuera de este espacio, hacete cargo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La ciberseguridad, al poner el eje en las personas, hay delitos que no tienen nada que ver con incidentes. Grooming. Ahí tenés una persona detrás, una modalidad que se ha incrementado muchísimo. El grooming es el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes por parte de un pedófilo a través de servicios de aplicaciones de Internet, con el objetivo de abusar sexualmente de él, ¿no? Ahí no hay ningún incidente informático. El Estado tiene una política. O sea, una política, si nosotros nos basamos en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos en información, el Estado deja fuera el grooming. ¿Por qué? Porque no es un incidente informático y no tiene nada que ver con un dispositivo. ¿Cómo evitamos al pedófilo? ¿Bloqueando al usuario? No, tiene que haber una política de prevención en ese sentido de parte del gobierno. Entonces, incluyen los delitos informáticos. Hay delitos informáticos que tienen que ver con incidentes e incidentes informáticos que no tienen nada que ver con delitos. Pero tienen que incluir a los dos. Y la mirada tiene que estar puesta en el usuario, en el ciudadano, no, perdón, en el usuario, no, en el ciudadano, no en el usuario, básicamente, ¿no? Cuarto factor, o tercero, no me acuerdo. Hay dos grandes áreas, ¿no?, que los gobiernos en general abordan la problemática del cibercrimen. Uno es el derecho, ¿sí?, si se quiere una perspectiva, obviamente una perspectiva sancionatoria, cuando los delitos ya han sido cometidos, vamos a hablar de ciberdelitos puntualmente. O sea, es el resarcimiento de ese derecho a la libertad por parte de la Administración de Justicia. O sea, el ministro de Justicia para resarcir de alguna manera esa pérdida de un derecho a una libertad. Para eso está el derecho. Y por otro lado está la seguridad informática, ¿no?, los que hablamos nosotros, y si se quiere es una estrategia técnico-preventiva. ¿Qué sucede? Y esto es un eje de nuestra gestión, y que lo traigo a colación, en términos de prevención, ¿no? Tenemos por un lado la prevención que brinda
la seguridad informática para los dispositivos. ¿Qué pasa con la prevención, por ejemplo, con el ejemplo de este ciberdelito que dijimos, el tema del grooming? O, por ejemplo, las estafas en línea, que se vieron incrementadas notablemente en pandemia, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de eso, si nos da el tiempo. Pero digo, ¿qué ofrece el derecho? El derecho, digo, bueno, la persecución penal, bueno, también a través de figuras en términos civiles, comerciales y demás, pero ahí el delito ya está consumado. Es contramotivacional en Internet, con posibilidades de anonimato, con posibilidades de cometerlo desde un país y afectar a varios y demás. O sea, lo que quiero decir es, al aumento de penas, ¿va a haber una disminución del ciberdelito? No, porque si lo que explica el ciberdelito es el criterio de oportunidad, y la oportunidad es que, digamos, haya en determinado tipo de delitos informáticos bajo índice de condena, digamos, no, por más que aumentes la pena, o sea, uno no imagina tampoco un hacker malicioso, ¿sí? Porque la palabra hacker no implica que sea un ciberdelincuente. Si va a enviar un software malicioso a diferentes países, y bueno, a ver, Argentina no mando porque está penado con tantos años por si me agarra, ¿no? O sea, no lo digo que obviamente no tiene que estar penado y no hay una política penal, digo que no es contramotivacional en términos preventivos. ¿Sí? No, como estrategia de gobierno no puede ser únicamente el aumento de penas, pero sí obviamente tiene que estar contemplado en las diferentes tipologías, ¿no? De delitos informáticos o conductas antijurídicas que se puedan dar si no están penadas dentro del ciberespacio o en otro ámbito. Bueno, ¿qué ofrecen los estados? Leyes particulares de delitos informáticos, actualización de normativas anteriores, algunas aplicaciones de algunas figuras por analogía. Eso a nivel nacional. A nivel internacional, cooperación, ¿no? Cooperación en materia de investigación criminal. Hay organismos, hay convenios, como el Convenio de Budapest, que Argentina adhirió hace 3 años, donde un grupo de países, en términos de cooperación internacional para la investigación criminal, en derecho procesal penal específicamente, acuerdan, digamos, cierto intercambio de información y otras cuestiones vinculadas para que la investigación criminal sea efectiva. ¿Ha dado resultados? Eso hasta ahora no, sinceramente la aplicación, y por eso hay una comisión de actualización del Convenio de Budapest, que es un convenio que se firma en el año 2001, donde una serie de países, en cual Argentina adhirió, no ha dado resultados en términos efectivos de cooperación internacional con las herramientas que propone ese convenio. Eso a nivel internacional. ¿Qué ofrece la seguridad informática? La seguridad informática, como otro campo, es una perspectiva técnico-preventiva, como decíamos anteriormente. Y digo, bueno, es lo que decíamos antes, blindo todos los dispositivos desde donde uno se conecta a Internet. ¿Qué pasa? Lo que sucede fuera de ahí y todos esos delitos que no incluyen incidentes informáticos. O sea, nos quedamos cortos. Hay un organismo a nivel nacional. ¿Cuáles serían los organismos a nivel nacional que abordan la problemática de los incidentes informáticos? Los CERTs. CERTs, es decir, de mi dirección depende del CERT nacional. Se crean los CERTs, o el modelo de CERT en la década del 80, en Estados Unidos, cuando todavía estaba allí, pero está pensado en, si se quiere, la seguridad de la información de las organizaciones, no se puede pensar como un organismo nacional, y fundamentalmente la protección de activos en términos de pérdidas económicas de esas organizaciones. O sea, no se puede proyectar como un organismo nacional de diseño de políticas de ciberseguridad, sobre todo en con esta perspectiva que nosotros tenemos, que tiene que tener una mirada mucho más amplia, que vaya mucho más allá de cuestiones técnicas. Entonces, ¿qué hacemos en términos de políticas preventivas? Lo que primero se escucha, y generalmente se escucha, que nosotros compartimos, pero no nos quedamos en eso, por lo menos desde el punto de vista de gobierno, es todo depende de la concientización. No todo depende de la concientización del usuario, ¿no? Vamos a un ejemplo concreto. Durante la pandemia se vio dos modalidades delictivas, se incrementaron en cantidad y se sofisticaron mucho más en las técnicas de comisión. Una, a nivel de usuarios particulares, las fraudes estafas, ustedes habrán visto en los medios diferentes fraudes y estafas nuevas, o unas vinculadas con el COVID-19, turnos de vacunación falsos, algunas mucho más personalizadas, ahora entramos en detalle. Y a nivel de organizaciones, el ransomware, que es un software malicioso que ingresa a los sistemas de una organización, encripta archivos, bases de datos puntuales, las encripta, los cifra para que el propietario de esos dispositivos no pueda acceder a los mismos, pide un rescate a través generalmente de una criptomoneda o Bitcoin, ¿no? Bajo amenaza de hacerlos públicos la organización. Esas dos modalidades fueron las que se incrementaron durante la pandemia. Entonces tenemos ahí dos problemas, ¿no? Uno, la concientización. Hay una parte de los ciberdelitos que tienen que ver con la concientización al usuario, que son, por ejemplo, los fraudes y estafas. La mayoría que se dieron esos fraudes y estafas es algo que se llama una técnica de ingeniería social.
que es diferente a la ingeniería técnica. Si yo quiero robar datos a una víctima, a un usuario determinado, un ciudadano, tengo dos vías. Uno, hacerlo por una ingeniería social que apela al proceso de la comunicación, o en términos de mis padres, mis abuelos, los cuentos del tío, un engaño, ¿sí? O a través de una ingeniería técnica con un software malicioso, un programa espía que pueda explotar una vulnerabilidad de un dispositivo y se lo hace automáticamente. Bueno, la mayoría de los fraudes y estafas que se vieron en pandemia están basados en base a campañas de phishing, que es una técnica para cometer el fraude de robo de identidad. Es decir, yo, como si yo fuera un ciberdelincuente, voy a establecer una comunicación, usurpo la identidad de una organización privada, yo me hago pasar por un banco, me hago pasar por un organismo de gobierno, me hago pasar por una tarjeta de crédito. Esto se puede en Internet. En el mundo físico nos vemos caminando por la calle y vemos una sucursal, una comunicación falsa de un banco, un organismo público y demás. Esto es mucho más factible en el mundo digital. Me hago pasar y con una comunicación fraudulenta voy a tratar de obtener unos datos de la potencial víctima que a mí me sirvan para cometer una estafa posterior. O sea, tenemos dos. Una cosa es un fraude, o sea, obtener datos de la potencial víctima se llama fraude de robo de identidad. Después tenés una estafa. Y la estafa es un fraude, pero tiene una finalidad económica. Entonces, esto se vio en pandemia. Ahí sí tenemos una parte que es la concientización y alertar no solo de la modalidad delictiva, sino que básicamente al ciudadano, mira, no se debe dar, ninguna organización, sea pública o privada, le va a solicitar ningún dato personal, ni nombre de usuario y contraseña, ni número de cuenta bancaria, ni número de tarjeta de crédito, ni clave de acceso a un servicio o una aplicación, por ninguna vía de contacto de Internet. Nunca. Si uno mantiene ese principio, por más que haya nuevas modalidades y sean más sofisticadas, no va a caer en ninguna estafa. Entonces ahí tenemos una parte que tiene que ver con la concientización. Ahora bien, si la concientización la entendemos como una parte que es, bueno, no vuelques determinada cantidad de datos a la web, también tiene que del otro lado haber plataformas seguras que brinden, si uno firmamos, cuando accedemos a un servicio o una aplicación de Internet, uno lo que hace es aceptar términos y condiciones de uno, pero esa plataforma nos tiene que dar seguridad de esos datos, ¿no? Entonces, esa cuestión que tiene que ver con el robo de identidad a través de phishing viene el derivado de la palabra pescar, que tiene que ver con esta técnica de ingeniería social de un estafador que hace pasar por alguien y obtiene credenciales de acceso a un home banking, ingresa después una transferencia, no quiero caer en la modalidad en sí. También puede suceder que obtengan mi dato personal, por ejemplo, de mi número de cuenta bancaria, cuando lo administra un tercero, o hackean un sabotaje a la base de datos de la entidad financiera que administra mis datos. O sea, pueden usar mis datos no necesariamente porque yo fui muy tonto y se lo brindé a otro pensando que estaba hablando con el banco, o puede ser que lo haya sido porque la persona que administra estos datos, un tercero, mis datos, no tuvo las condiciones de seguridad informática suficientes para resguardarlos. O sea que ahí hay otra dimensión que es distinta a la cuestión, que no tiene que ver con la concientización, sino una política de ciberseguridad de una organización determinada, en términos de protección de datos personales y en términos de ciberseguridad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, no todo depende, tenemos dos opciones. Hubo un caso hace poco de un fraude bancario en el cual la clave de acceso al home banking, obviamente entró, o sea, a través de una técnica de phishing, una comunicación fraudulenta, el estafador entró a través de su sistema de home banking a la cuenta bancaria de la víctima, es una transferencia a otra cuenta bancaria, ¿sí? Que habitualmente nunca está a nombre de esa persona, para evitar la investigación criminal. Y una de las respuestas que le dio el banco, lo que pasa es que usted estableció una clave muy sencilla, muy fácil de adivinar. Entonces, esto lo planteo como duda, para discusión. Digo, ¿hasta qué punto tiene responsabilidad el usuario sobre qué tipo de clave? Primero, si no se lo puede alfabetizar y decir, mira, tenés que establecer una clave con 8 dígitos, o que del otro lado te obliguen, como sucede con muchos servicios y aplicaciones, a que tengas una clave compleja con cierta cantidad de caracteres y demás. Para pensar, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene el usuario y qué responsabilidad tiene el otro lado de la organización que está detrás? Entonces, a lo que quiero llevar como conclusión, y sin ánimo de extenderme demasiado, es que el diseño de políticas preventivas no puede estar basado ni únicamente en una política penal, ¿sí? Ni únicamente en una política basada en la seguridad informática. En términos preventivos de ciberseguridad, por este ecosistema preeminente del sector privado, no existe política de ciberseguridad exitosa desde el punto de vista de los gobiernos de los estados si no se hace conjuntamente con el sector privado. Es imposible. Es imposible. Por eso hay que colaborar y trabajar en conjunto con el sector privado. Nosotros estamos a punto de lanzar un programa de aplicaciones digitales seguras para trabajar con las empresas en este sentido.
Y lo que quiero decir, un poquito a modo de cierre, es que no todo depende de la concientización del usuario, es una pata, es una parte. Uno tiene que establecer políticas preventivas. Hay un concepto en criminología que se llama prevención situacional, que surge en la década del 70 en Gran Bretaña, y habla justamente de esto. La prevención situacional tiene que ver con cuando uno previene o disminuye al máximo posible las posibilidades de la comisión de un delito en una situación o en un lugar determinado. Creo que el desafío y la discusión que se viene en términos de ciberseguridad es esta sinergia entre el sector público y privado para trabajar en conjunto y que los estados puedan aportar algo en el diseño de entornos digitales seguros. ¿Por qué? Y lo digo con un ejemplo muy claro. Yo cuando era chico, siempre es el mismo ejemplo, yo cuando era chico, mis papás, los cumpleaños se festejaban en mi casa, se festejaban en las casas, no había, como ahora que hay peloteros, salones de fiesta y demás. Cuando uno es un pelotero, yo, porque tengo 2 hijas, los llevo a los cumpleaños, a veces me puedo quedar, a veces no, pero generalmente duran 2 horas y media, 3, voy, la dejo y bueno, aquí la paso, dentro de 2 horas y media, 3. Entonces yo digo como ciudadano, no conozco el lugar, me pasaron la dirección, pero uno confía. ¿Por qué? Porque sabe que, además de que están los papás de un compañerito, una amiga, además, en el lugar, que solamente me pasó la dirección, si está habilitado, porque tiene condiciones de habilitación, de control, ¿verdad? Cuestión municipal, ¿no? Lo mismo las plazas, ahora por ejemplo hay series normativas que tienen juegos blandos y demás. Uno confía porque sabe que si está ahí, está habilitado, tiene condiciones de seguridad para tal fin. Después fallan los mecanismos de control, es otra cosa, pero digo, está habilitado y ha pasado una serie de normas vinculadas a esto. ¿Pasa lo mismo en los entornos digitales? No, es imposible eso. No existe. Los chicos pasan más tiempo en un ponotero, en una plaza o en un entorno virtual. Es muy alocado pensar que los gobiernos puedan el día de mañana trabajar conjuntamente con las empresas para establecer cuestiones de seguridad. Digo, ¿qué estoy diciendo? En un juego en línea, ¿hay moderadores o administradores de charlas para ver si hay adultos hablando con los menores que controlen eso? Creo que este es el desafío que tienen los gobiernos de ahora en más. No se limita únicamente a concientizar al usuario, ¿no? Y después otra cuestión básica, que es un problema que se ve mucho en la justicia a nivel global, ¿no? Es el problema de la jurisdicción y la territorialidad. Cuando se produce un delito informático, se hace una denuncia en la justicia, puede ser que la víctima, obviamente, la víctima está en el territorio nacional, el potencial culpable también, pero que se transforme en un delito transnacional porque utiliza como medio para la comisión de ese delito una plataforma, un servicio, una aplicación de internet que tiene una sede legal en el extranjero, un servidor fuera. Y esto es una dificultad, no solamente para Argentina, sino a nivel global en términos de investigación criminal, ¿no? Sobre todo si estos convenios de cooperación judicial no funcionan, como el convenio de Budapest, y por eso Naciones Unidas está tratando de lanzar un nuevo convenio en materia de ciberdelito que se aprobó en noviembre de 2019 en la Asamblea General, un nuevo tipo de convención que muy distinto al de Budapest, que es el único que hay en este importante a nivel internacional. Entonces digo, es una dificultad, ni siquiera en términos, digamos, de investigación criminal se puede llegar. Me parece que estas todas son cuestiones que se tienen que discutir, se tienen que hablar. Esto, la diplomatura se va a discutir, hay profesionales de nivel, de diferentes perspectivas. La capacitación y la formación es fundamental y este es un ejemplo acabado, como decía anteriormente, de profesionales de primer nivel, no solo en términos académicos que venimos trabajando estos temas hace muchos años, también tenemos algunos de nosotros y también la mayoría del staff experiencia de gestión. Así que aprovechen esta oferta, aprovechen esta capacitación, que se van a necesitar muchísimos profesionales de ciberseguridad a futuro. Así que, bueno, muchas gracias.